al recibir y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado, nuestra vida sea para su alabanza. Conforme yo estoy recibiendo y disfrutando todo lo que Dios ha preparado para mí, yo voy a hacer para su alabanza. Conforme yo estoy en verdad viviendo lo que Dios ha dicho que me pertenece y que puedo hacer, será para su alabanza, para la alabanza de su gracia, dice, de la gloria de su gracia, porque es por gracia que nosotros podemos acercarnos a Dios, disfrutar de amistad con Dios y ser transformados. Entonces ahora vamos a la presentación, hija. Por eso el tema de hoy, he tomado este tiempo para darte esta introducción. La importancia que tiene el día de hoy que tú avances. Avanzar. Le he llamado avanzando el día de hoy a esta conferencia. Transfórmate o vive una creciente transformación. Vive una creciente transformación. Entonces anima al que está a tu lado y dile: avanza viviendo una creciente transformación en tu vida. Y por ello quiero que ahora me acompañes para ver lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 14, verso 22. Entonces, lo que vamos a ver esta mañana, voy a exponer tres principios por los cuales es necesario crecer en la vida espiritual. Voy a exponer tres principios por los cuales es importante crecer en la vida espiritual. Ustedes recuerdan, no sé si esto ocurre todavía el día de hoy, Mari, no sé si ocurra, pero en mi época de universitario, de prepa, había fósiles. No sé si todavía existan los fósiles en la prepa o en la universidad, porque tengo entendido que han cambiado las cosas y ahora ya no se permite a un alumno reprobar. Vivimos en un sistema educativo donde ya los alumnos no reprueban. En mi época sí reprobaban, en la prepa sí reprobaban, y les llamaban fósiles, y eran compañeros que todo el tiempo estaban repitiendo el semestre y nunca salían de la prepa. Les decíamos fósiles porque no terminaban el ciclo, no estaban creciendo, nunca llegaban al siguiente nivel. La pregunta es si eso puede ocurrir en la vida espiritual y volvernos fósiles o chabuelos. Personas que ya tienen mucho tiempo en la vida espiritual pero no están creciendo. Hace tiempo conocieron a Dios y no están creciendo. O personas que llegaron ya a comenzar una relación personal con Dios, pero no están creciendo. Y déjame darte un principio de liderazgo. Uno de los conferencistas más reconocidos en el mundo dice que si tú eres una persona apática, si tú eres una persona conformista, serás una persona que nunca dedica tiempo para crecer. Dice que por cuanto tú eres alguien que tiene interés en tu crecimiento personal, serás entonces una persona de influencia para los que te conocen. En la medida en que tú dedicas atención a tu crecimiento personal, finalmente eso es lo que te hará exitoso. Entonces, esa es la diferencia entre nosotros y un brócoli o un rábano. Porque esos no crecen, no necesitan crecer, ahí están. Ahí están. ¿Me explico? Un hongo o cualquier verdura o fruta que pongas en exhibición. La diferencia con nosotros es que en ti hay un llamado tan maravilloso para que tú puedas ser transformado a la imagen y la semejanza de Jesús. Y por eso es que el Señor te está llamando a crecer. Entonces quiero ver en la presentación los tres principios que quiero comentar el día de hoy. Número 1, camina sobre la adversidad con identidad. Es lo que vamos a ver hoy. Número 2, crece en influencia con Dios y los hombres. Y número 3, el éxito auténtico manifestará la grandeza de Dios. Por eso estás aquí, porque en ti hay una necesidad producida por el Espíritu Santo que tú crezcas. En ti hay una necesidad de crecer. Yo sé que muchas veces solamente queremos sobrevivir.
Pero en realidad, Dios, mientras tú tienes ese instinto de sobrevivencia espiritual, Dios te está llamando a crecer, no solo a sobrevivir. ¿No? Como te dicen, ¿y cómo estás? Pues estoy, dicen. Eso es sobrevivir, ¿verdad? Nos están diciendo, ya, pues nada más se conforman con que ya están ahí, nada más. Mira lo que nos dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 14, verso 22, ahora sí. Mateo 14, verso 22, nos dice: enseguida Jesús, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él descendía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cómo sería dar voces de miedo? A ver, ¿dan voces de miedo? ¡Ah! No, más fuerte. A ver, ¿hay voces de miedo? No, pues ahí había como 3 discípulos, eran 12. A ver, más voces de miedo. Pues ya había ahí como 6 discípulos, hombre. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que le hizo pensar a Pedro que podía hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo? ¿No te parece un atrevimiento muy grande? Una cosa es que Jesús nos haya sorprendido, les dijera: soy yo, no teman, soy yo. Oye, Jesús caminando sobre el mar, y sí se la aventó caminando. Y cuando Pedro quiere saber si es Jesús, y esto es lo padre de los que hacen, los que... El problema no es fallar o fracasar. Normalmente las personas en nuestra cultura tenemos una idea muy equivocada acerca del fracaso. Pero sabes una cosa, son los que están haciendo algo en la vida, son los que están viviendo para alcanzar un sueño, son aquellos que dan un paso fuera de la barca y toman riesgos, los que pueden fallar. La gente que nunca va a fallar es la que no está haciendo nada. Y nosotros podemos enfrentar el fracaso, la adversidad, reconociendo que pudimos haber fallado y aún fracasado, pero ahí no va a terminar las cosas. Así que no tenemos que convencernos de que en realidad fracaso no es fracaso. Nosotros podemos darle la cara al fracaso, a la derrota, y podemos levantarnos en medio de la adversidad, ¿sabes? Por eso me gusta Pedro, porque él tomaba riesgos. Y sabes, en nuestra cultura tomar riesgos o es de locos, o es de personas que no son prudentes,
tomar riesgos es de personas que no piensan bien las cosas, pero en realidad todo el tiempo estamos tomando riesgos. La diferencia es en qué forma tomamos riesgos. Y Pedro se fue a la segura: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Te das cuenta? Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Qué le hizo creer que él podría hacer lo mismo que hizo Jesús? La razón que él creyó que podía hacer lo mismo es porque él era un discípulo. Jesús cambió por completo el concepto de discípulo. En aquel tiempo Jesús no era el único que tenía discípulos. La palabra discípulo se traduce del griego akoloutein, que significa seguir, como un esclavo sigue a su amo, como un soldado sigue en la batalla al general. Pero en el tiempo de Jesús no solo había akoloutein o discípulos de Jesús, había discípulos de los fariseos, había discípulos de Moisés, había discípulos de Juan el Bautista, pero Jesús le dio un cambio por completo al significado de esta palabra. Entre los judíos, los niños, desde muy pequeños y hasta los 5 años, se les daba leer la Torá o la ley, de manera que era su libro de texto para aprender a leer. A los 5 años, los niños ya sabían de memoria el Pentateuco. Si tienes Biblia, ve los primeros 5 libros de la Biblia. Los niños enseñados a leer en la Biblia a los 5 años eran enseñados a memorizar las escrituras, y después iban al siguiente nivel. El siguiente nivel consistía en memorizar toda la Biblia a los 15 años, la Biblia del Antiguo Testamento. Si alguno de ellos, conociendo las escrituras de esa manera, tenía talento o aptitud, o había en él algo para ser reconocido por un rabino, podía ser discípulo de un rabino. Entonces las personas que no habían calificado para ser discípulos de un rabino, el cual les iba a dar su interpretación de las escrituras y les iba a dar su conocimiento, regresarían a sus actividades normales. Por eso cuando Jesús encontró a estos jóvenes pescadores y les dijo: ven y sígame, y dice que dejando las redes los siguieron, esto indica que ellos no habían calificado para ser el discípulo de un rabino como tantos jóvenes en el pueblo judío. Así que cuando un rabino como Jesús, que era considerado maestro, llamaba a alguien para estar con él, era un gran privilegio. Pero Jesús cambió este concepto e hizo una gran diferencia, porque lo que el discípulo quería es ser como el rabino, quería tener el conocimiento que él tenía y quería ser como él. Por eso Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas, porque él era un discípulo y el propósito de él, ser un discípulo de Jesús, era ser como Jesús. Por eso cuando leemos en Juan 3, versículo 1 al 3, que Nicodemo vino buscando de noche a Jesús y le dijo: nadie puede hacer lo que tú haces si no viniera de Dios. Nicodemo estaba reconociendo cómo Dios estaba manifestando con poder sobrenatural a través de Jesús, y que los milagros y las sanidades que ocurrían a través de Jesús solo era posible eso porque él venía de Dios. Nicodemo estaba atraído. Nicodemo era un líder religioso, era un fariseo. Había venido de noche a Jesús porque no quería que nadie se diera cuenta que él había buscado a Jesús y había querido entrevistarse con él. Lo que le estaba diciendo en realidad: Nicodemo, yo quiero ser como tú. Porque eso era un discípulo. Un discípulo entraba en contacto con un maestro porque él quería tener su conocimiento para ser como él. Por eso Pedro pudo caminar sobre las aguas. Hizo lo mismo que Jesús hizo. Y cuando nosotros estamos entendiendo la manera en que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, todo lo que nosotros hagamos va a manifestar la grandeza de Dios y va a ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice, va a ser para alabar todo lo que se ha hecho a través de Cristo, para que nosotros podamos ser a la imagen y semejanza de Dios. Por eso